consejos que funcionan con el profesor Hakan Meir. Profesor, háblenos del nombre de Israel. Bueno, para hablar del nombre de Israel, primeramente quiero decir, no soy antijudío, no soy projudío, es simplemente un hecho que vamos a llamarlo histórico, aunque hay que investigar mucho para llegar a lo que voy a expresar. Primero porque cuando la gente lee la Biblia, no se están dando cuenta que la Biblia no es un libro occidental. La Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que son la base del judaísmo, cuentan una historia son leyendas que ellos dicen ser historia, pero muy bonita. ¿Qué sucede? Que en la Biblia habla de que Israel, Jacob luchó con el ángel, y cuando él luchó con el ángel de Jehová, volvemos ahí de nuevo, que eso es imposible porque ¿quién es Jehová? No sabemos. Así, no sabemos desde el punto de vista como ellos lo plantean, que es Dios, sabemos que no es real. Ahora bien, cuando él luchó con ese ángel, dice que la bendición fue que le cambió su nombre a Jacob, que significaba usurpador o ladrón, al nombre de Israel, príncipe de Dios. Pero el verdadero cuento va ahora, la verdadera historia va ahora. Los hebreos, cuando llegaron a la tierra de Canaán, los hebreos esas 12 tribus eran semitas, o son semitas. Había una variedad de tribus semitas, y esos que llegaron a Canaán a poseerla, cuando ellos llegaron ahí, después de un largo recorrido por diferentes tierras y diferentes lugares, que vivían como nómadas, los que vivían en Canaán, los palestinos, como se le llama hoy día, y eso podemos hablar otro día sobre los palestinos, en qué tiempo se le dio por primera vez el nombre de Palestina a eso y cómo fue que surgió. Pero vamos a llamar que era esa tierra de Canaán, Palestina. Cuando llegaron ahí, ya hacía miles de años que estos cananeos vivían ahí. Y diferentes tribus, no solamente los cananeos, ahí vivían filisteos, muchísimos grupos vivían ahí. Ahora bien, en ese recorrido de religión religioso, los hebreos habían aprendido y habían conocido mucho sobre los rituales, los conocimientos esotéricos y ocultos de Isis, la diosa Isis. Cuando llegaron allí, posteriormente conocieron también a través del Imperio Egipto, no solamente sobre Isis, también aprendieron sobre Amun-Ra, ¿verdad? Y ya los cananeos, los palestinos que vivían ahí en esa zona durante miles de años, adoraban el dios es decir, Saturno. Ahora bien, si usted coge, por ejemplo, Amun-Ra de Egipto, Akenatón, que fue un faraón monoteísta, eliminó el politeísmo en Egipto. Este señor, después de su muerte, los demás faraones y sacerdotes trataron de borrar su memoria e historia, porque él constituyó templo hacia el dios único, el dios Ra, o el dios del sol. Con todo este bagaje religioso y esotérico que llevaba a este pueblo, estos grupos semitas, se formó el Estado de Israel. Ahí viene realmente ese viene de Isis. Aún Ra viene del dios Ra, o el dios Sol, y viene del dios palestino, o Saturno. Por eso es que usted ve que los días, si usted se fija bien, los planetas llevan los días de la semana. La luna en honor al lunes. Entonces, los judíos o los hebreos guardan el sábado en honor a Saturno, y por eso visten de negro los rabinos. Entonces escogieron al dios la cogen de Isis, de Amun-Ra, Ra, y de el dios cogen y hacen el Estado de Israel. Es la composición de tres figuras de tres dioses diferentes, sus teologías, sus rituales. Y por eso usted también oye hablar después. En el cristianismo ocultan, no los judíos, sino el cristianismo, de la llamada Trinidad. Todo esto viene de ahí. Entonces, también hay otra cosa más, hay otra cosa mucho más profunda de ahí. Se le llama la capital de las tres religiones, las tres grandes religiones monoteístas, el musulmanismo o mahometanismo, los cristianos y el judaísmo. Su capital es Jerusalén.
y la llaman una capital santa y sagrada. Bueno, primero no tiene nada de santa ni de sagrada. Tenemos que entender que en ese monte donde está el domo ese, ahí ahora, ese domo que es que dicen que Mahoma ascendió a los cielos y que también el monte de los cielos ascendió Jesucristo a los cielos. Ahí en ese lugar se hacían sacrificios de niños. Ahí estaba el templo de Jerusalén. Y en ese templo de Jerusalén era un lugar donde se hacían todo tipo de negocio de lavado, en el término actual, lavado de dinero, prestamista, usura, todo tipo de pornografía, todo tipo de cosas en ese lugar se practicaba. Es decir, de santo no tiene nada. Pero hay que ser honesto. Los israelitas, y en esto yo lo admiro a ellos, y voy a dar un número redondo, yo no sé cuántos premios Nobel hay en el mundo, pero si hay 5.000 premios Nobel de su fundación con el señor Alfred Nobel, le voy a decir esto. 2.000 por lo menos son de origen hebreo judío. 2.000. ¿Qué significa esto? Que esta persona tiene una capacidad cerebral y mental de sapiencia muy grande y todo es pura manipulación desde el lugar santo, desde el pueblo llamado Israel, y por eso yo le invito a que investigue, no se deje manipular de todos los cuentos que nos meten. Aprenda a buscar por debajo de la alfombra donde se esconde el verdadero tesoro de los conocimientos. Muchas gracias.